dejadlos crecer juntos hasta la siega. Siempre que escuchamos la parábola de la cizaña, de cómo el enemigo, cuando el sembrador ha puesto de la buena semilla, aprovecha por la noche, engaña, mete junto al trigo la cizaña. Claro, pues esa parábola siempre decimos, es que el mundo se debe dividir entre los buenos y los malos. Es una buena interpretación, sí. Pero a ver, la cizaña también está en nuestro corazón. Y en nuestro corazón el enemigo ha sembrado también cosas malas, como Cristo ha sembrado cosas buenas. Y por eso cuando dicen, arranca la cizaña, no, espérate, vamos a esperar que crezca para distinguir una de otra, porque si ahora arrancamos la cizaña, podríamos arrancar también lo bueno. Una persona, no se puede hacer una persona como, digamos, una enmienda a la totalidad. Hay gente que porque uno tiene un defecto, todo me parece mal, lo desprecio, lo quito de en medio. No, es que esta persona critica, y dice, bueno, a lo mejor critica, pero servicial, y se preocupa de tus cosas. Y bueno, claro que sí, no podemos como, porque alguien tenga alguna cosa mala, es decir, porque veamos cizaña en su corazón, no podemos despreciarlo, ni podemos quitarle medio, porque es que nosotros tenemos muchas cosas malas en nuestro corazón. También, claro que sí, somos perezosos a veces, envidiosillos, codiciosos, un poco egoístas, vanidosos. Y digo, porque tengo estas cosas, me van a quitar todo y me van a arrasar. Pues yo, igual que deseo que conmigo practique la misericordia, no, pues tengo yo que practicarla con los demás. Y por eso el Señor dice, no, dejadlos crecer hasta el momento de la siega. ¿Cuál es el momento de la siega? Pues el momento del juicio. En nuestro juicio particular ante Dios se verá lo que ha sido trigo, lo que ha sido cizaña en nuestra vida, y el Señor efectivamente quemará la cizaña, y eso es el purgatorio, y el trigo quedará para la vida eterna, que eso es el cielo. Ahora, aún así, es bueno que nosotros vayamos adelantando ese juicio y que nos vayamos preguntando cada día, al terminar la jornada, Señor, ¿qué hay en mí de trigo? Pero ¿qué ha habido en mí de cizaña? Sentido de qué me he amargado, en qué he juzgado a los demás, en qué no he hecho tu voluntad. Esa cizaña y sobre todo, pues, Señor, ¿cómo me gustaría que desapareciera en mí? Por lo menos que tengas ese deseo de que la cizaña no se mezcle con el trigo en tu corazón. Ojalá que lo buscaras, porque solamente con darte cuenta que está en la cizaña, por lo menos ya la tienes localizada. Y luego ya, pues, que la gracia del Espíritu Santo pues la irá quitando. Eso es la lucha interior, eso es la ascética, a través de la oración, a través de pequeñas mortificaciones, sobre todo pidiéndoselo al Señor, Señor, purifica mi corazón, quita todas esas cosas tontas, encizañosas que hay dentro de mí. Y por lo tanto, repito, no te crees que la parábola es para los buenos y para los malos, porque todo ser humano tiene una parte de bueno, una parte de malo, y menos mal que el Señor es misericordioso, que vamos a esperar al final, y ya en el juicio purificaré cada alma. Espíritu Santo. El Señor, que dirige vuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en este 28 de julio, en el que vamos a recordar precisamente a un mártir que muere en Madrid, que es Pedro Poveda, San Pedro Poveda, el fundador de la institución teresiana. Él era originario de Jaén. Allí en la diócesis de Guadix tiene un compromiso tremendo, muy fuerte en la educación de los niños totalmente analfabetos, de una zona de cuevas en la que vivían pues allí muchos gitanos. Esa relación también con las periferias de esta sociedad de Guadix trajo muchas complicaciones y muchos enfrentamientos por parte de la sociedad y también de la iglesia de Guadix. Entonces él
con un poquito de distancia para tratar de centrar un poquito su vocación y su convicción por la educación, y se retira a Covadonga, en Asturias. Allí en el santuario en medio de las montañas, pues también el Señor le inspira al que va a ser su gran proyecto, junto con Josefa Segovia, que es la fundación de la institución teresiana, y todo este proyecto educativo tremendo de esta institución, de estas mujeres que se abrieron paso en un momento complicado y difícil de la sociedad para acceder a los estudios superiores, y desde las estructuras educativas del Estado, y no solo desde las eclesiales, también tratar de ser testimonio y de ser germen y fermento en la masa, podríamos decir, dando la expresión evangélica. Al final, pues él es martirizado al comienzo de la guerra civil. Bien, pues que esta figura inspire también nuestro testimonio. Me gustaría también pediros una oración especial, añadir una intención a la que tenemos aquí en esta Eucaristía de hoy, y es que oréis conmigo juntos también por el eterno descanso de María Salud. Y al comienzo de nuestra celebración, pues mirando al corazón amoroso de Dios Padre, que se ha reflejado también en tantas historias de la gente buena que ha vivido a nuestro lado y de los santos que nos inspiran, pues para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados delante de Dios. Yo confieso Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que has elegido a San Pedro Poveda, presbítero y mártir, para promover la fe cristiana mediante la educación y la cultura. Concédenos alcanzar por su intercesión audacia en el anuncio del Evangelio y fortaleza en la confesión de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Jeremías. Recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Yo repuse, ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó, no digas soy un muchacho, que a donde yo te envíe irás, y lo que yo te mande lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano y me tocó la boca y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, mi esperanza. Tú eres, Señor, mi esperanza. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina tu oído y sálvame. Tú eres, Señor, mi esperanza. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Tú eres, Señor, mi esperanza. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Tú eres, Señor, mi esperanza. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Tú eres, Señor, mi esperanza. Tú eres, Señor, mi esperanza.
El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la Vosotros gente. sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hemos escuchado estas dos lecturas, la vocación, la llamada del Dios al profeta Jeremías, y ahora este fragmento del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que es el capítulo en el que empieza pues el discurso más importante que ofrece Jesús en el Evangelio, que recoge pues las enseñanzas fundamentales, podríamos decir, de la vida cristiana, que es el que se ha llamado el Sermón de la Montaña, que comienza con las bienaventuranzas y poco después pues esta comparación tan evocadora de que nosotros somos como una pizca de luz, que podemos ser transformadores de la vida, como es la fe en Jesús, cuando irrumpe pues enteramente dentro de nosotros, o que somos como una luz que facilitamos pues nuestra perspectiva, pero también la perspectiva de los demás al caminar. Son las lecturas, no de esta lectura más o menos continuada que vamos haciendo en las Eucaristías de diario, sino las lecturas que la liturgia nos propone también para recordar el seguimiento que San Pedro Poveda hace de Jesús, para estimular nuestro propio seguimiento y nuestra propia vida de cristianos. Digo, Pedro Poveda, este santo del siglo XX, no se han cumplido todavía ni los 100 años de su muerte, y que sigue estimulando para que nosotros hagamos también memoria sana, memoria reconciliadora también de nuestra propia historia, de nuestra iglesia más cercana. Ya digo, Pedro Poveda muere precisamente en Madrid. Aquí con el comienzo de la guerra pues reside ahí en un piso muy cerca de la calle Atocha, en la calle Alameda, donde él es capturado pues poco después de haber dicho la que fue su última misa. Y en todas las biografías, y Josefa Segovia, la fundadora con él de la institución teresiana, se le quedan grabadas las palabras que él dice en cuanto vienen a capturarle y a apresarle, y es que reconoce claramente y dice ante sus captores que yo soy siempre sacerdote, que es la forma en la que firma un poco, podemos decir, su sentencia de muerte o su acta de martirio, ¿no? Que es la expresión que se usaba en los primeros siglos de la Iglesia en los escritos que recogían los relatos de martirio de estos cristianos también muertos en persecuciones. Bien, Pedro Poveda había dedicado su vida a la enseñanza, primero de esos muchachos en Guadix, totalmente analfabetos, entrando en la vida de esas cuevas, tratando de hacer convencer no a los niños que muy gustosamente se unieron a él y accedieron a sus propuestas educativas, sino haciendo una gran labor en esas familias que estaban absolutamente convencidas de que la educación no era necesaria para nada, que la educación de los niños le quitaba tiempo pues para el trabajo, que el trabajo no es que fuese tampoco de lo que hoy consideraríamos muy legal, era más de tipo pillaje y otras cosas, pues que la educación era algo importante. Y luego ya junto con la educación, Pedro Poveda, que decíamos en la oración al final de la primera parte, en la oración colecta, que establece este diálogo no solo con la educación, sino también con la cultura, haciendo lo que llamamos una síntesis
entre la fe y la vida o la fe y la cultura, él lleva a esa zona de las cuevas, incluso hasta la primera capilla, porque junto con la educación no concibe lógicamente Pedro Poveda la educación en la fe, la catequesis, que llega por primera vez a esa zona de las afueras de Guadix, de los olvidados por la sociedad. Ahí es como desarrolla su vocación sacerdotal y podemos decir que frente a las resistencias de los demás, como decíamos al comienzo de la celebración, él vive también esta experiencia que vive Jeremías cuando Jeremías se da cuenta que él, su vocación desde el principio, que él ha sido llamado desde el vientre, pues a vivir esta vida especial de dedicación a los demás. En el caso de Jeremías nos dice la lectura que fue nombrado, es decir, vocacionado por Dios para ser profeta de los gentiles. En el caso de Pedro Poveda podemos decir que fue llamado a ser sacerdote y a vivir su sacerdocio como profeta de la educación, y esto lo ve desde el comienzo de su sacerdocio, siendo un joven sacerdote ahí en las cuevas de Guadix, y luego ya en su gran etapa en Jaén, después de pasar, como decía al principio, por ese exilio, prácticamente, como canónigo en Covadonga, allí, muy lejos del resto del mundo, pues en el desarrollo de la institución teresiana, allí en la formación de personas que son multiplicadoras de esta convicción que hay que ayudar a los demás para que puedan hacer esta síntesis entre la fe y la cultura, la fe y la vida. Y entonces todas las jóvenes que pasarán a formar parte de la institución teresiana con Josefa Segovia se convertirán también de una forma muy fuerte en profetas de la educación en un tiempo en el que había determinadas reivindicaciones, y a lo mejor nos suena esto con momentos actuales, de la laicidad de la educación, de desterrar también todo elemento religioso, aunque fuese el cultural y el histórico, de la enseñanza. Por eso fue crucial la creación de este movimiento, y más de este movimiento femenino. Porque no todas las iniciativas educativas de la España de los primeros años del siglo XX, de las primeras 2 décadas, se reducen a la institución libre de enseñanza. Hay testimonios como este de la institución teresiana, hoy viva y muy presente, pues que muestra también la sensibilidad que desde la Iglesia, pues personas tuvieron para ser realmente profetas y dialogar con los tiempos nuevos y que estaban cambiando. Quizá en parte por eso hizo que desde el principio de la guerra, incluso un poquito antes, este sacerdote fuese un objetivo muy claro, y también Josefa Segovia y otras personas pues viviesen también esta persecución, y que como Jeremías pudiesen decir que superan la propia debilidad, que han resistido por la fuerza de su fe, porque realmente nosotros podemos pensar, si fríamente nos ponemos ante ellos, que podemos decir que seguramente la situación les superaba. Hoy están tanto Pedro Poveda como Josefa Segovia enterrados en Los Negrales, en una casa de la institución teresiana, y allí pues mucha gente pues pasa a visitar y a venerar sus reliquias. Y hay también otro recuerdo muy emotivo de Pedro Poveda que yo he podido ver, incluso hasta con su firma, que es cuando uno va a Covadonga, ve que la imagen de la Virgen María, los elementos que tiene la Virgen de Covadonga, los atributos son el niño por una parte, y en la otra mano tiene la rosa. La rosa es una rosa de oro que precisamente en uno de sus pétalos tiene la firma de Pedro Poveda, porque fue una ofrenda, porque Pedro Poveda consideró que de esos años de reflexión, de discernimiento, pues es donde él madura esta idea de la institución teresiana. De hecho, en una casita muy cercana a la cueva que tienen allí, también que atienden siempre 2 o 3 teresianas, pone precisamente a la puerta: aquí nació la institución teresiana, una institución que nace
recordando había puesto debajo de el un valor tiesto pedagógico que tiene Santa El Teresa de tiesto no se Jesús, secó en 3 que no fue años. profesora, ni maestra, ni catedrática, como tantas No se secó, teresianas a tenía lo largo de la historia. La mayoría de las primeras mujeres catedráticas españolas están vinculadas a la institución teresiana. Santa Teresa de Jesús es una pedagoga, una maestra de la vida en el espíritu, de la vida cristiana, podemos decir, sobre todo de la vida interior. O sea, fijaros qué concepto tan profundo de educación fue capaz de rescatar Pedro Poveda y luego Josefa Segovia para transmitirnos a todos nosotros. Porque la convicción es la que se nos muestra en el Evangelio, que el testimonio cristiano es ser un poco de sal o un poco de luz. Esta metáfora tan clara y tan evidente y tan corriente, podemos decir, de nuestro día a día. Pues que ejemplos como los de Pedro Poveda, Josefa Segovia, tantas teresianas y tantos cristianos y cristianas, muchos de ellos anónimos a lo largo de la historia, tantas veces también cuando rezamos por esas personas que ya no están, pero que nos han marcado, que han sido un poco de sal o un poco de luz en nuestra vida, pues tienen que ser estimulantes para que nosotros seamos sal y luz a imagen de Jesús, que en esta Eucaristía celebramos pues su martirio total, igual que de Pedro Poveda, que Jesús, al ser pan y al ser vino, se nos ofrece totalmente, dice ahí el Evangelio de Juan, dándosenos hasta el extremo. Pues este mensaje que entendió también Pedro Poveda, por cierto lo podéis ver en la película de Poveda que han hecho hace 2 años y medio, que aparece maravillosamente tanto la vida entre las cuevas como también las dificultades para sacar adelante la institución teresiana, una película que os recomiendo realmente vivamente, pero eso para que nosotros veamos reflejos de esta sal y de esta luz que Jesús ha transmitido y que en estos 2000 años no se han apagado, sino que nosotros somos herederos y portadores. Nosotros también testigos, como testigos son pues estos mártires, y más si nos damos cuenta que ha muerto nada a pocos metros de aquí. Pues vamos a continuar ahora nuestra celebración y precisamente vamos a presentar al Señor nuestras peticiones para que nos estimule y para que nos haga pues ser un poco más de luz y un poco más de sal para los demás. Y lo hacemos recordando a San Pedro Poveda, que supo amar a Dios y a los hermanos hasta dar su vida en testimonio de fe. Pidámosle al Padre Celestial que escuche la oración de su Iglesia. Por la Santa Iglesia, para que sea siempre fiel a Dios y atenta al bien de todos los hombres, roguemos al Señor. Por el Papa y los obispos, para que Dios les infunda su espíritu, para que proclamen con valentía el Evangelio de Jesucristo, roguemos al Señor. Por los pobres, los que lloran, los perseguidos, los que trabajan por la paz, para que tengan la gozosa certidumbre de que el reino de los cielos les pertenece, roguemos al Señor. Por los servidores de la fe, de la justicia, del amor a los hermanos, para que encuentren apoyo y comprensión en los creyentes, roguemos al Señor. Por cuantos celebramos la Eucaristía, para que reafirmemos nuestra capacidad de beber el cáliz del Señor en los sufrimientos que nos exija nuestra fidelidad a Jesucristo, roguemos al Señor. Todas estas peticiones, también aquellas intenciones que traemos en nuestro corazón a esta celebración, las ponemos en el altar y se las presentamos a Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Padre, la ofrenda de tu Iglesia y haz que, siguiendo el ejemplo de San Pedro Poveda, participemos con fe en la pasión gloriosa de tu Hijo, que ahora celebramos en el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar a ti, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir San Pedro Poveda, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro. Por eso con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, cuerpo preciosísimo de mi Señor Jesucristo, que fuiste clavado en la cruz para el perdón de Del mismo nuestros modo, acabada pecados. la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, sangre preciosísima de mi Señor Jesucristo, que fuiste derramada en el ala de Este la cruz es para el el perdón de misterio nuestros de la pecados. fe. Anunciamos tu muerte, Anunciamos tu muerte, proclamamos tu proclamamos tu resurrección. Ven, resurrección. Señor Ven, Señor Jesús. Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirle en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos hoy de forma especial por Manuel y por todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Pues llenos de nuestro, alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Señor. Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos danos la la paz. paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que, en mi casa. pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que sabia y verdaderamente recibe el santísimo sacramento del Padre. Deseo recibiros, pero no puedo hacerlo solamente. Me hizo mal espiritualmente en la oración. Como si os recibido, Señor, en el abrazo de tu amor. No permitáis, Señor, que esta amor me separe de ti. Amén.
Estos sacramentos que hemos recibido, Señor, nos vivifiquen para que al alegrarnos en la fiesta de San Pedro Poveda nos ayude el ejemplo de sus virtudes apostólicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. El testimonio de los mártires realmente ilumine nuestro propio testimonio y nos ayude a ser como ese pedazo de sal para los demás que nos decía Jesús. Tengáis todos un buen sábado en este día de San Pedro Poveda. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.